Salud. 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 Qué gusto otra vez, ¿eh? Salud. Carajo. ¿Qué me dices eso? Salute. Cómo Vino es un podcast simple pero efectivo. Una expresión que indica algo que mejora con el tiempo, al igual que los vinos de gran calidad. Cómo Vino también es una invitación para aprender más sobre la cultura vitivinícola. Cómo Vino es fácil de recordar. Y aunque tiene un toque de elegancia sin pretensiones, está hecho solo con la intención de explorar juntos el mundo del vino. Cómo Vino Podcast ya está disponible en todas las plataformas. Hoy nos toca vino mexicano. Vino mexicano. O vino hecho en México, ¿no? ¿Es un tema muy amplio? ¿O es un segmento, dirías tú? Yo creo que puede ser tan amplio o tan estrecho como queramos platicarlo. ¿Sabes qué me pasa con el término vino mexicano? Lo mismo que cuando hablamos del rock y hablamos del rock en español. Que digo, bueno, el rock en español puede ser rock progresivo, puede ser hard rock, puede ser black metal, puede ser lo que sea. Pero de pronto hacemos ciertas cajitas por regiones, por mala costumbre, yo creo que por mala praxis, en donde decimos vino mexicano, pero de pronto no estás hablando, a veces cuando dicen, hablas de marcas de flautas y no estás hablando de música. Claro. Y creo que en el tema de los vinos a veces podemos armar una categoría de vino mexicano y no necesariamente es una categoría con el resto del mundo. Totalmente, y lo podemos comparar exactamente con la música y en otros tantos. Como si hablamos de rock británico, pues bueno, son pero una potencia. Totalmente, o lo que se vino del jazz y del funk y del blues y que trascendió para los ingleses y que llegó ahí a lo que hoy conocemos como todo el Britpop y demás, ¿no? O como el grunge, que es naturalmente americano nada más, 100%. ¿no? ¿Esto no será algo que tenga que ver con la mercadotecnia, que se ha vendido así? ¿Vino mexicano? Yo creo que una parte sí y otra parte también tiene que ver con el propio esfuerzo de la industria mexicana por hacer vino, que ha costado tanto y que sigue ahorita en una evolución. Sin embargo, también sí, hoy en día hay un momentum interesante en comparación con los años anteriores, ¿no? Pero tiene un origen. Sí. ¿No? Para mí ese origen, y ahorita lo podemos platicar mucho más a fondo, ese origen es lo que nos heredaron de Europa. 100%. O sea, creo que no hay duda de eso, ¿no? Españoles, italianos, franceses, georgianos. Sí, correcto. A fin de cuentas, todo entra en la conquista, ¿no? Cuando llega Hernán Cortés, el vino que llega a México o las plantas que llegan a México son para hacer el vino de consagrar, ¿no? El Bajío es la primera región vitivinícola del continente, ojo, clarísimo. Órale. Exactamente. Entonces, cuando llegan los españoles, lo que quieren hacer es justamente el vino para consagrar, para la iglesia, para la evangelización de lo que era la Nueva España. Y desde ese entonces... La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Evangelizar a los indígenas. Nativos, a los indígenas, claro, exactamente. Por supuesto. Correcto. Y de ahí, bueno, pues viene el tema de pues la misa, de todo el proceso de plantar la vid en México, que de hecho, pues como les comento, fue la primera región del continente en producir vino, y posteriormente, con el paso de los años, pues México era un gran productor de vino, ¿no? Que luego ahondaremos más en el tema de las fechas, pero llega un punto en el que ya llegados el siglo XIX, pues parte de la independencia de México nace porque desde España se dan órdenes de quemar y arrancar los viñedos, ya que el vino era bueno, estaban ya no consumiendo vino español. Entonces, no, pues vamos a quemar y arrancar todo esto, y fue parte también de lo que dio pie al movimiento de la independencia. Escuché en algún lado que... En algún podcast. En algún podcast. Que en la época... De estos eruditos. En la época de la conquista, de lo que estás hablando, había más viñedos en México sembrados que en la propia España. Y España entró en una de tantas guerras y tuvieron que quemar y arrancar todos los viñedos en América para que consumieran vino español. Órale.
y ellos poderse sostener en su pleito con whoever, ¿no? Sí, con 100%. Francia o Italia, ¿no? Oferta-demanda. El reino Es correcto. hispano. Y de hecho, por ahí dices, oye, pues si la bodega más antigua del continente, que es Casa Madero, de 1500 y fracción. Casa me muero. No, tiene 425 años, si mi memoria no me falla. Entonces tiene alrededor de 1600 y cacho. Pero es una bodega que, a fin de cuentas, pues tiene convenios con el virreinato y precisamente O sea, que logran sobrevivir. logran así. sobrevivir, exactamente, exactamente. Y pues bueno, después de muchos años, muchas décadas, muchos siglos, pues posteriormente el vino en México pues vuelve a renacer, ¿no? Hay historias que cuentan que que rusos vinieron a México al Valle y De hecho, precisamente fue... Vivayov, Bueno, la Exactamente. Los Casa de Vivayov. Piedra de Hugo da Costa, por supuesto. que es, bueno, digamos como la piedra angular donde se erige lo que hoy conocemos como el Valle de Guadalupe, pues esa casa de piedra es una casa de piedra a la rusa, ¿no? O sea, es como tratar de emular estas casas rusas de adobe, etcétera, que pues en el Valle de Guadalupe encontraron distintos asentamientos que luego empezaron a hacer vino. 100%. Bueno, decíamos ahorita, los rusos, los Vivayov, es una vinícola trascendental en la historia, no solamente seguramente del Valle de Guadalupe, pero de México mismo, porque trajeron a México toda esa tecnología, al menos no solamente de conocimiento, sino herramental como tal, para procesos, claro, para poder establecer una vinificación como tal, ¿no? Porque la tierra da. Exacto. Y ahora eso fue, ojo, fue en el año de 1906, Mm. ¿no? Pero antes, en 1888, Francisco Andonegui y Miguel Ortmart plantan las primeras vides en los terrenos de la antigua misión dominica Santo Tomás. Claro. Y ahí está Santo Tomás. Ajá, ajá. Bueno, y a todo esto, ¿qué estamos tomando? Bueno, hoy traemos un blanco y un tinto espectaculares. Uno, bueno, los dos son región, bueno, más bien, uno sí es región del Valle de Guadalupe. Me encantará que tú, Al, lo puedas platicar un poco más porque es un proyecto que nos encanta muchísimo y que a unas épocas para acá o unos tiempos para acá nos han cautivado en verdad con, no solamente con el proceso, no solamente con el cómo curan o cómo protegen la uva, sino también con el producto final. Sí, y también yo diría con esto que está tan peleado de ida y vuelta de lo que es el Valle de Guadalupe en el imaginario de la industria, del consumidor y del productor. O sea, es como que son varias realidades mixtas. O sea, es como cómo se percibe desde cada lado. Yo creo que quienes le han entendido son muy pocos y quienes le han entendido mejor es esta vinícola que se llama Decantos, porque ellos entendieron desde el principio que el terroir, el terruño, no solamente les iba a funcionar para un tema de hacer vino, sino también para recibir a la gente por ser una zona sencillamente hermosa de Ensenada en Baja California. Y ellos empezaron a través de su enólogo, que es Alonso Granados, a crear un vino que estaba pensado para no salir del lugar, lo cual ya es especial. Y a lo mejor muchos dirán, es una jugada como de pizarrón, de decir que la gente venga aquí, que lo consuma aquí y que se haga un gran centro de consumo. El gran centro de consumo ya está, ya existe, les ha salido bien, tienen varias etiquetas muy buenas, espectaculares. Tú tienes una favorita que es... De Decantos. Sí, el coupage. Y yo tengo la de maceración carbónica, que es muy especial, muy, digamos, muy directa, muy básica. ¿Tú, Joe? A mí me encanta Tacuche. No, te encanta. Pero regresando a Decantos, a mí lo que me gusta mucho es que han sido muy honestos con el proyecto y es un proyecto de centro de consumo. Aquí vamos a hacer un vino que se consume aquí y que ni nos da para sacarlo del lugar. Sin embargo, hacen un vino recientemente que se ha ganado varios premios interesantes, sobre todo este blanco que tengo en las manos y es realmente muy especial
yo creo que la estrategia de marketing que hicieron, porque ocuparon las mismas herramientas que se utilizan en un vino premium para promocionarlo, pero lo hicieron exactamente al revés. Les voy a leer lo que dice la etiqueta de este vino de Decantos que se llama el peor vino del mundo. Este vino está elaborado a partir de las peores uvas provenientes de los peores viñedos, básicamente del peor terroir del mundo, con la finalidad de que con su descuidado proceso, Qué maravilla. pésima elaboración y su decadente ensamble deleite los paladares más exigentes. Este ridículo vino, sin intención a medallas, puntos o calificación, es el resultado de una búsqueda por crear algo que se distinga en el mercado. El texto continúa, pero creo que esa última frase es clave. Es sencillamente crear algo que sea diferente. Es un blend, una mezcla de Chardonnay, Chenin Blanc y Moscatel. Y realmente esta combinación es tan espectacular. Les ganó el Gran Bacchus de Oro recientemente, pero sobre todo me gusta que usan lo que tienen a la mano. Usan la posibilidad de convertir su lugar en un centro de consumo, usan la posibilidad de hacer un vino premium con una mercadotecnia en contracorriente y además, pues de paso se ganan algunos premios, ¿no? Y esto se complementa perfectamente con nuestro, si no mal recuerdo, episodio número 1, la pretensión del vino. La pretensión del vino. Lo que te puede decir Cero. a veces una etiqueta y que eso no es, ¿no? A ver. 1 o 2, no me acuerdo. pero- Y déjate freno un poquito, porque es lo que estamos buscando para el consumo del vino mexicano. Ujú. Estamos buscando quitar las pretensiones, estamos buscando que la gente joven consuma más vino y haciendo este tipo de... De mercadotecnia. La pura Ajá. etiqueta, la pura dinámica, el muñequito aquí, haces que la gente joven diga, oye, yo quiero probar un vino, quiero consumir un Sí. vino. Y eso, para el mercado mexicano de producción de vino, realmente te ayuda, ¿no? El quitarte estas El mame. reglas, el mame. Qué bueno que dijiste Ujú. mame, a mí Sí. me gustan más las Ultramame. reglas, pero... A mí tampoco es que me guste el mame, pero... Ay, Es te que- encanta. pero sí, Gordo, es te la encanta. manera de decirlo. Hablando de las ¿Cómo peores crees? uvas, de las peores plantas, de Ya las sé. peores tierras, de las... Claro, claro. Nada más faltó decir, para los peores paladares. Tal cual. Tal cual. Pero, Qué pero es eso. madrazo, qué Charles madrazo. Superger, hoy estás en este podcast de Cómo Gracias. Vino. Bienvenido. Gracias por la invitación. No, hombre, es tu Siempre casa. estás invitado. Hay que quitar la solemnidad Oigan. también a los invitados, Ah, sí, así también. como al consumo Ahí- del ahí vino, va, ¿no? ahí va. Pero justo les iba a preguntar, regresando al tema de la historia, específicamente, ¿cuándo empezó este boom nuevo, este nuevo Del vino boom mexicano. del vino mexicano? Y Gran hablando pregunta, ¿eh? de estas bodegas, y porque yo me imagino en 1950, en los 70s, incluso en los 80s, el vino en México era algo, o sea, existe, Casi súper fifí. inalcanzable. El ¿no? Sí, vino a en fin de- Meji- el vino en- perdón, Sí. el vino en México que sí existía, el vino mexicano no, como tal. Ok. ¿Y cuándo empieza en estos años, en estos últimos, no sé, 10, 15 años, Pues que la ahora verdad, vemos con tanta normalidad? todo empieza obviamente con bodegas legendarias, como les comenté hace ratito, Santo Tomás, Santo Tomás. ¿no? Bueno, del siglo pero pasado. si vas a esas, No, hace tendrías dos que siglos, decir 1888. Domecq, ¿no? Bueno, ojo, Cheto. Pero en estos 2000, Ángel- en sí, estos sí, por eso. en los Pero- 90 pero del siglo pasado. A lo que voy es con las Casa bodegas Madero, legendarias. Casa Madero, Ángel Cheto. Ángel Cheto llega a México en 1924, ¿no? Mm. En los 70s, en 1975, en Querétaro se funda La Redonda, que crea esa zona también vinícola en el centro del país, El Bajío, claro. en el Bajío. Posteriormente viene la parte en los 80s en el Valle de Guadalupe, Monte Chaní, que es creada en 1980 y fracción, no mal Ujú. recuerdo. Y a partir de ahí es cuando empieza el boom de la creación de bodegas en el Valle. Y yo creo que ahí sí hay que darle un reconocimiento, incluso al propio Hugo da Costa. O sea, Correcto. lo que pasó en el Valle de Guadalupe, 100%. tan bueno y tan criticable como cualquiera pueda pensar. O sea, como se creó también al mismo tiempo una zona turística que Correcto. después ha sido negada por la propia industria, ha sido pasada por aceite, satanizada, ¿no? claro. Y satanizada. Y- A ver, Dani, ¿qué dices? Sí, justamente fuiste a un punto exacto. Fue lo que te está dando ahorita el reconocimiento que empieza a tener el vino mexicano y ahorita lo peluceas.
¿Ubican el peluceas, chavos? Sí, lo rechazan. Lo rechazas, güey, dices, oye, eso te está dando. Eso le dio el boom. Claro, por supuesto. Oye, la Dani, a ver, escuelita, que le llaman. Tu caso es muy particular porque además representas algunos vinos que nos encantan, Muchas gracias. como Dominio de las Abejas, pero también como los vinos juguete. Que mucha gente ha visto, que ha probado, que ha disfrutado, etcétera. Y es un caso muy particular porque yo creo que juguete, cuando dices, es un vino que se hace en Australia, pero solo se vende en México, tiene muchísimo Ya te da otra cosa. la etiqueta de vino mexicano, por más que se haga en otro lugar. Y en los vinos, yo sé que estoy hablando casi de religión y de política. Claro, claro. Cuando hablas de dónde se hace, dónde creció la uva, dónde se hizo, dónde se embotelló, porque todo el mundo es como se jaló, nos rasgamos las ropas, ¿no? Las vestiduras. Las vestiduras. Que le llaman. Pero ¿cómo explicarías justamente el caso de estas marcas que representas? Hablo de juguete, de Dominio de las Abejas, que además Dominio de las Abejas es una marca que además le trajo parte de la modernidad al vino mexicano Exacto. para mucha gente a través de los vinos naturales, del espectacular vino naranja que tienen, con una gran calidad. ¿Cómo englobarías esto que además es tu día a día? Mira, es una historia padrísima. Muchas gracias por las preguntar. flores. Por las flores. Por preguntar. Nadie me ha preguntado. Porque Nadie yo, me ha dicho cómo me siento. yo llevaba sentado aquí media hora. Nah. Muchas gracias por cómo lo platicaste. Pero realmente esto es tema de mi jefe, güey. Mi jefe es un enólogo mexicano de Monterrey, Nuevo León, que se fue a estudiar a Australia para producir vino aquí en México. Juguete, que es el que estamos probando, muchachos. Ustedes El allá tinto, no- va el tinto. Juguete surgió por azares del destino, pero realmente la idea principal de que Mauricio se fuera a estudiar a Australia viticultura y enología era tener un proyecto en México. Entonces, ahí está como esa dualidad que preguntabas de cómo produce vino en Australia, Pero tiene un Pero- producto en México. pero Porque tiene producto en juguete no México. se vende en Australia. Juguete solamente se produce en Australia y se Es maravilloso. comercializa solamente en México. Es maravilloso. 10,000 cajas anuales solamente se venden en México. 10,000. O sea, no es cualquier cosa. No, y Menos es- para el mercado mexicano que no Si quieres beber, consume tanto, ¿no? si quieres De beber entrada. juguete en Australia, lo No. tienes que importar. ¿Sí? Casi lo regresas, Lo ¿no? regresas. No, por eso. Pero Sí. no, produces allá, pero lo importas de México. Sí, claramente. Seguramente. Bueno, esa es una buena. O sea, el enólogo se buena queda ahí anécdota, cositas buena en la historia. bodega. No sabemos si con otra etiqueta vendan ahí algo. Curiosamente No, le pregunto. No hay manera. No, de hecho, No, ahora es más, acaban de es sacar muy una. loco, disculpen. Ahora sí sacaron una etiqueta No, que es- solamente están vendiendo en Australia. Exacto. Es, ¿no? es buena pregunta la que hace Luis, porque sí, justo. Es juguete se hace para el mercado El mercado mexicano, sí. hecho en Australia, 100%. O sea, no lo puedes conseguir en otra parte del mundo, nada más que en México. Es maravilloso. Es maravilloso porque encontró una latitud, si me equivoco en algo, Dani, me dices, encontró una latitud diferente donde hacer una, o sea, tipicidad, clima, el viñedo mismo, Penfolds. Bueno, y regresando un poco a la historia que comentaban de, Sí, de los sí, vinos, sí, sí. de los vinos Domecq, ¿no? Qué bueno que me Eh, interrumpiste, Joe. No, pues es que hay que seguir con la Gracias, Joe. historia, ¿sí, no? A ver, en 1951, Luis Agustín Cheto, cultiva las primeras uvas, ¿no? Para él. Y en el 59, él es cuando empieza a embotellar los vinos Calafia de Domecq, 1959. Entonces, como vamos viendo, va creciendo toda esta historia en el tema de vinos en el norte del país, con las marcas que hoy son legendarias, ¿no? Que son las bodegas gigantes. Montechanic fue el primer vino premium del país. La Redonda en Querétaro pues, fue la primera bodega en el 75. En el 80 y tantos abrió también Freixenet, que hoy en día produce alrededor de 3,5 millones de botellas y es el principal productor de vino blanco y espumoso. y espumoso. en Y el aparte, país. Por delicioso. aquí alguien trae Delicioso. algún dato de en cuántos estados de la República se ¿Se produce produce vino. vino? Habías dicho, Dani, 17 regiones, ¿no? Hoy en día, y si me equivoco, que nos escriban, ¿no? Ahí al podcast. Al- 17 estados de la República. Los, y creo que me quedé corto, ¿eh? Los que ya 17. producen. Los amigos de provincia, ¿no? Los,
los que ya producen vino aquí en A ver, México. los que se sienten fuera de ¿No? México. Y no digo Estado, que estemos estado. haciendo este podcast en la Ciudad de México. No es en la Ciudad de México. este 17, es un De hecho, montón. adivinen dónde. Es un montón. De hecho, ni sabemos dónde estamos. Claro. Nos trajeron vendados Ajá. aquí para llegar a no sé dónde. Sí, A Pero sí, catar vinos. a tienes Qatar razón. vinos. Tienes No, razón. pero A honestamente. Qatar. El pero señor dice que honestamente. estamos en Qatar. Pero honestamente. Yo no hone- sé, pero al parecer estamos en Medio Oriente Exacto, en Qatar. y aquí no se produce vino por el tema del clima. Gracias. No, y las hon- prohibiciones honestamente, religiosas. está muy bueno saberlos. Esos 17. O sea, ojalá nos puedan ayudar a saberlos. Pero a ver, cuando hablamos de 17, hablamos, por ejemplo, de Baja California, tendrías que decir Guadalupe, Ojos Negros, Tecate, etc. No, estados, O estás estados. hablando Estados. 17 estados que producen San Luis, vino. Querétaro. A ver. hay que numerarlos. Ajá. A ver si A ver, ¿te, A ver, ¿te lo vas a échatelos. saber? A ver, Dani. Yo sí me lo sé. A ver, Uno. atínenle. ¿No ustedes? Baja ¿Unos? California. 1. 2, Chihuahua. Ándele. Coahuila. Vete Coahuila. al pegadito, sí. Querétaro. Ándele. Ajá. San Luis. Ándele. Ándele. Van 6, ¿eh? Guanajuato. Querétaro. Sí, váyanle bajando. Guanajuato, Pero ya Querétaro. se me perdieron de Nuevo León. Chiapas. 8. ¿Nuevo León también produce vinos? Chiapas, no. Por eso, o sea, a ver, bueno, estamos nombrando solamente los estados, ¿no? Chiapas Ajá. no entró, gordo. Chiapas no entró. Yucatán. No, gordito. Veracruz. No, tampoco. Zacatecas. Sácate. eh, Yo no puedo cortar así, ¿eh? Tamaulipas. Sí, Aguascalientes, Puebla, Ahí está. Tamaulipas. Nuevo León. Tamaulipas. CDMX. según yo, no. Dijiste Ciudad de tam- México, bueno, No, Ciudad de Mataulipas. México, ¿CDMX produce vino? producían en ¿Es en una bodega serio? aquí que se llama Vinícola ¿Y Estado? ¿Estado de México? Estado de México. Está No, viejo Jalisco. no, Estado yo de yo de Jalisco, yo de claro, Jalisco, en Jalisco sí sí produce tenemos, vino. tenemos Jalisco unos produce grandes vino. amigos de Ajá. Correcto. De altos no. Alto Ajá. Norte. Pero bueno, claro. retomando todo el tema del vino, es importante. Bueno, que no llega, México- perdón, no llegamos a los 17. Pero digamos como a 11, No. ¿eh? Como a 11. No. Como a 11. Dijimos, Sin embargo- dijimos mentiras. California. Hace una semana se dieron los resultados Nueva de los York. concursos importantes de vino en el Ay, mundo. sí, Chale. te Ahí vas con acuche. tu No, 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 ahí no, va, no, no. ahí va. No, ahí va. Lo que voy a Échate mencionar los- es los cómo mexicanos. ha ido evolucionando el vino mexicano, que justamente en el concurso mundial de Bruselas, que además Como que Checo Pérez se en, hizo toda- en en México. todas las reuniones que tiene diga, güey, ¿quién aquí en la mesa se ganó Mónaco un día? Ah, sí. no, No, o sea, no más, es que cierto, nada, mira. más que nada es yo que ver cómo ha ido evolucionando el tema del vino mexicano, que contamos un poco O de sea, que historia. hoy en día está ganando Hoy en día, premios exactamente. internacionales. ¿Cuál? ¿Cuántos concurso premios mundial de ganaron en Bruselas, el último En el Mundial de concurso? Bruselas, que fue en Guanajuato, fueron 152 medallas. Ahora. Entonces es brutal cómo ha ido creciendo el tema del vino mexicano. En Decanter fueron 37, ¿no? Por lo cual, a comparación del 2023, en Mundial de Bruselas, si no me recuerdo, fueron 80 y tantas y ahorita son 152, casi el doble. Casi el doble. Entonces, eso da pie a que el vino mexicano está bien hecho, a que se va haciendo de una manera que va de acuerdo. A ver, lo que acabas de se hace tocar en un el punto mundo. importante. Sin embargo, Lo que mucha gente dice el vino mexicano, cuando le dices, ya sabes, este señor 50 y medios, que se siente como de 30 y altos, que hace yoga, que está en todo, que está súper Vino avant-garde, natural. que va... Vino no, que el vino natural. natural es de que un día sí lo probé, Ay, sí. en naranja Kombucha. también, etc. Pero te dice, no, mira, a mí me encantan los vinos, pero el vino mexicano no es tan bueno y es súper caro. Eso es Eso lo que sí, dice eso sí. mucha gente. Pero ahí ¿Qué, va- qué hay decimos razones. ante eso? ¿Qué decimos Mira, ante eso? El vino mexicano es caro porque no hay producción. Hay alrededor de 6,000 hectáreas Pero plantadas. yo nada más te digo que siento que ya no es tan caro. O sea que de 5 años De acuerdo. acá, el vino mexicano ya no es tan caro. ¿De acuerdo? Desmitificaría esa Sí. parte. No sé ustedes qué piensan. O sea, hay que desmitificar eso, pero también tienes que tomar en cuenta, y ya lo hemos hablado aquí, el precio no tiene que ver con la calidad. O sea, a partir de. Pero el de ese vino es de los precepto- pocos productos en el mundo que el precio no necesariamente está relacionado con que sea Mejor bueno. o peor. exactamente. Exacto. hay justo. un tema malinchista. Sí, sí, A sí. ver, Sin a ver, embargo, Dani. yo tengo un tema, yo ya tengo un sé. tema antes. Ya le tocaron. Que es lo que les Ya, decía ya, de la ya. producción. No, la espérate, producción. no le México no pegues. produce, Ah. México no produce tanto vino. Entonces, por eso la gente Cierto, que tiene ciertamente, una producción claro. de 1,000 Tiene que ver con botellas, pues esa quiere sacar variable. todo el tema de Ciertamente. la venta. Y hay de un lo que tema le de costó. impuestos. Entonces, es carísimo. El A impuesto ver, es parejo. El impuesto. impuesto ¿El es vino parejo. mexicano es bueno? El vino mexicano es bueno, no todo, ¿eh? Ojo, yo creo que alrededor de un 70%. El vino francés tampoco todo es bueno. pues en un alto porcentaje. sí. El vino chileno no Joe, tampoco es bueno. no, bueno, Joe, todo. Yo creo que en el El, general. el vino chileno que venden en Costco no es bueno.
Bueno, lo Híjole. seleccionaron. Pero Híjole, Oigan, ese dejen es de un tema agraviar muy a mi Joe, interesante. por favor. Sin caer en malichismos, No, en pero- todos lados hay buenos y malos. claro, pero Totalmente. realmente en México todavía está... Hay gente que se cree demasiado por tener un buen vino y al año que entra le vale madres, perdón, y lo Y hace ya mal. no le va bien. Que pasó en el norte con Deja de hablar otros de vinos como, Tinto, ¿eh? pues no, como Casa de Piedra, que sí, lo hizo un año increíble y luego lo vendió. Sí, hay que ser, Sí. leales, A hay ver, que ser leales. hay que Y ser- lo hay una- vendió a ¿cómo futuro es? como si fuera un Petrus y la verdad es que fue una porquería. A ver, Y les también vale hay- madre porque nada más ganan fama y se olvidan del resto y no Joe. mantienen la calidad y por eso no estamos Y hay una historia muy representados buena. en el mundo como Hay- una región vinícola. Hay un tema de regulación entonces, que hay que meterse ese tema en algún... De control de calidad. Es dice. que No, no y hay más- un tema está de difícil. regulación, mi hermano. es un tema de impuesto. No, es un tema de impuestos. En otros Claro. países lo que hacen es que si tú produces vino y si tú tienes un viñedo, te quitan los impuestos y te ayudan y te apoyan. Pero y aquí es al hasta te revés. dan- Aquí es al revés, te cobran doble. Tienes un viñedo, pues vénganos tu reino, ¿no? No, en realidad hay que dejarlo clarísimo. La gente piensa que el vino foráneo paga menos impuestos que el local. No es cierto. Pagan exactamente lo mismo. 26.5 de IEPS o 30 si tiene arriba de 14.5. Pero el vino foráneo, como francés, chileno, argentino, Todo. italiano, es una producción altísima. Claro, ellos producen es una millones industria de muy botellas, grande. millones, Vamos a meter un miles de tema de millones. producción. Pero justamente acá se da en el clavo. ¿Por qué el vino local pagaría lo mismo que el vino extranjero? Bueno, Debería haber incentivos sin fiscales. duda, pero pues lo que quiere la gente, es más, al contrario, va a haber mucho más impuesto porque el alcohol genera. Y de hecho, en Quintana Roo hoy hay un impuesto extra, que es una mentada de madre para todo tipo de alcohol, que es un 5%, que No eso es por mames. culpa del gobierno, que se lo están grabando extra, que es ilegal, by the way. Si lo vas a preguntar al SAT, es ilegal. Y lo están grabando para sacar más lana. Como es el estado que más consume alcohol por el tema de Claro. del turismo, es un tema. Y es gravísimo, pero en realidad todo, hasta la cerveza graba el mismo nivel de IEPS y de IVA. De acuerdo. Yo creo que ya se armó el debate Sí. y va a dar para muchos capítulos. Por supuesto. Desde el principio advertimos No, que esto aquí se se hacía... resuelve todo en este. Desde el principio advertimos que esto iba a la pasión de por medio, ¿no? Ujú. Desde el primer capítulo. Y bueno, no sé qué opinan ustedes. ¿Lo dejamos para otro Lo episodio? dejamos para otro. Oigan, ¿les gustó el vino que traje? Oye, no. ¿Les gustó? ¿Les gustó el Oye, está juguete, sí o buenísimo, no? ¿eh? Está buenísimo. No, está muy bueno. Salud. ¿Cómo salud. se llama este vino? Antes ¿Avión? de irnos, me encantaría que Dani nos platique de Avión de Juguete. Vamos contigo, Dani, hasta el otro lado del estudio. Hasta el otro lado del mundo. De Qatar. Ah, Literal. porque de Tacuche ya hemos hablado mucho. Ay, sí. No sé si en este podcast, pero en Ganamos cadena- medalla de oro. Ay, de oro, ¿no es cierto? sí, Perdón, ya. me estoy metiendo. Medalla de plata en Bruselas No y medalla de mientas, bronce en no Decathlon la semana mientas. pasada. Aguántame, Ahí está mi anunciote. Aguántame tantirris. Este se lo presentamos después, ¿eh? Pongan atención. Tienes 2 minutos, Dani. 2 minutos. Oigan. O a ver. minuto y medio. No No, no. necesito más. Punto importante. Un güey de Monterrey, Nuevo León, se fue a Australia a producir vino pensado para el gusto y la gastronomía mexicana. ¿Qué más Belleza. necesitas? La ¿Qué verdad, más el necesitas? plot es muy bueno. ¿Qué más necesitas que un mexa diga, yo necesito estas joyas australianas para mi país? Y solamente se comercializan aquí. ¡Pum! Mic off. Con un avión de juguete. El avión de juguete. Salud. ¿Cómo se llama nuestro héroe local? Mauricio Ruiz Cantú. Mauricio, hermano, ya eres mexicano. Ah, no, ya era. ¿va? Ya era. Es regio, regio, regio. Mauricio, no es australiano y es mexicano. Es regio. Y regio. dato Venga, ya yo. nada más para cerrar mi sección cultural, en México se produce alrededor de 35 millones de botellas. Oye, y dime cuánto consume el mercado mexicano Eso en es comparación, importante. por ejemplo, con el mercado No, francés. no, Pa' sí, que sí, no- sí, sí, nada más no, para que no, nos no, ubiquemos no, en la no, pero eso palmera. es abismal. Es un dato Para es que nos abismal. ubiquemos en la palmera Si y lo- nos vayamos a dormir. Si lo todos. tienes, México- es abismal. Evidentemente Depresión. es abismal. Depresión. En México se consume alrededor de 1 litro por persona, que es alrededor de 1.2, 1.3 ¿Y en Francia? botellas por persona. En Francia son alrededor de 52 o 54 Por eso. botellas. Ojo, ojo. No, pero En Francia se producen 6,000 millones de botellas de vino. ¿Y en México? Al año. Y en México 35 millones. Por eso es caro. Buenas noches, buenos días. Un aplauso. Buenas para tardes. mi- salud. Buenas noches en Qatar, buenos días en Dubái. No, en Qatar, Sebastopol. vino. Sebastopol. Buenas noches, don Antonio. Buenas noches, don Antonio. Y si vino y no está tomando vino, Pues a qué vino. Cómo Vino es un podcast simple pero efectivo. Una expresión que indica algo que mejora con el tiempo, al igual que los vinos de gran calidad.
Como Vino también es una invitación para aprender más sobre la cultura vitivinícola. Como Vino es fácil de recordar. Y aunque tiene un toque de elegancia sin pretensiones, está hecho solo con la intención de explorar juntos el mundo del vino. Como Vino Podcast ya está disponible en todas las plataformas.